¿Quieres saber cuánto gana tu empresa por cada venta que hace? ¿Cuánto de este dinero te llega a ti como accionista? ¿Y estaría tu dinero mejor invertido en otra empresa? Hoy vamos a ver 3 ratios imprescindibles para entender la rentabilidad y cómo podemos calcularlo y aplicarlo a nuestro negocio. Como ya sabéis, los que vengáis siguiéndome en esta serie de análisis de balance, vamos a ir viendo desde lo más básico, conociendo el activo, el pasivo, el patrimonio, la cuenta de pérdida de ganancias. Después vamos a explicar los ratios y vamos a terminar la serie con cómo hacer un análisis y entender qué está fallando en nuestra empresa. Este es el 5.º vídeo de la serie de análisis de balance. Y si aún no habéis visto los 4 anteriores, os recomiendo verlo antes de continuar. Os lo dejo por aquí arriba. Buenos días, aquí Munuera, tu consultor financiero especializado que te ayuda a tomar las mejores decisiones estratégicas y financieras a partir del análisis de tus números. Hoy vamos a comenzar con el RONA, esto es la rentabilidad de los activos netos, en donde nos preguntaremos cómo de buena es nuestra empresa para convertir los activos en ingresos. Y después vamos a utilizar otros 3 ratios para entender exactamente de qué está compuesto el ratio más famoso de todos, el ROE, o la rentabilidad para el accionista. El primero de los ratios que me fijo cuando hago un análisis es el RONA. Este se representa como la división entre el EBIT y el activo neto. Y vamos a ver varias cosas de él. ¿Por qué el EBIT y no el beneficio neto? ¿Y por qué utilizamos el activo neto, ya neteado de costes? Este ratio es interesante porque de un solo vistazo nos da 2 cosas. Por un lado, si la rotación del activo tiene sentido, dependiendo si nosotros seamos de margen o de volumen, y por otro, si la dirección está haciendo un buen uso de este activo o de todos los activos. Aunque esto es algo que requerirá un análisis cualitativo y más profundo a futuro. Primero, vamos a ver por qué usamos tanto el EBIT como el activo fijo neto. Con respecto al uso del activo neto es sencillo, para ahorrarnos la distorsión que ejerce la amortización y las depreciaciones sobre el activo con respecto a su rentabilidad. Usamos el activo neto, que sería lo que hoy podríamos llevarnos al mercado de capitales para invertir. Más o menos, porque habría que venderlo y eso tendría otros costes, pero es una buena primera aproximación. Para ser justos y no hacernos trampas al solitario, en lugar de elegir el beneficio neto, deberíamos hacerlo antes de pagar los intereses, ya que parte de estos activos tendrán deuda y esto puede distorsionar el análisis. Y por supuesto, tampoco deberíamos de contemplar los impuestos, ya que vamos a tenerlos en cualquier proyecto empresarial. Además, esta puede ser la mejor manera para entender cómo la empresa retribuye el activo neto. Lo mejor que podemos emplear es el beneficio neto más los intereses más los impuestos, es decir, el EBIT. El ejemplo típico que dan en muchas escuelas de negocio cuando se habla de este ratio es que imaginemos que tenemos un negocio que vende temas de costura en el centro de Madrid. Imagínate que lo tienes en la Plaza Mayor, que tu familia ha tenido el local en propiedad desde hace muchísimos años. Y ahora este tipo de negocios pues lo están pasando bastante mal. Apenas te da para llevar a casa el salario mínimo y trabajando como autónomo, es decir, con más horas que un reloj. Si hiciéramos el RONA de este negocio, nos saldría un valor extremadamente bajo y por ende tenga mucho más sentido financiero alquilar nuestro local a otro negocio y mover el nuestro a otro sitio. Porque podríamos sacar más del alquiler financiero del local que lo que nosotros mismos estamos ganando gracias a este negocio. Una vez visto que la empresa tiene que remunerar tanto a la deuda como al capital, acordaros que la deuda, los ratios de deuda, lo vimos en un vídeo anterior que os dejo por aquí. En este vamos a ver cómo remunera al capital, siendo además este la madre del cordero, porque fuera de las motivaciones personales y emocionales, al final del día es por lo que estamos trabajando. ¿Cuánto nos queda en el bolsillo? Vamos a ver el ROE, así que lo vamos a ir construyendo a partir de 3 ratios, el ROS, la rotación y el apalancamiento. Una parte de lo que quiero transmitir con estos vídeos
es que los datos, los ratios, no son solo números aislados, significan algo y nos dicen algo, no solo cuantitativo, mayor o menor, ganar o perder, sino también cualitativo cuando somos capaces de leerlos entre líneas. ¿Cómo estamos vendiendo? ¿Tiene sentido este crecimiento? ¿Quién está ganando de los implicados en la empresa? ¿Por qué esto o aquello no funciona? ¿Por dónde se va el dinero? Debemos pararnos a reflexionar sobre lo que nos dicen los datos, intentando entender la imagen general y de ahí ir a lo abstracto, ir a lo específico. El ROE es uno de los mejores ratios, si no el mejor, para definir la idiosincrasia de una empresa, porque une en un mismo ratio el margen, la operativa y la deuda, es decir, la financiación, para darnos una visión de si nos merece la pena invertir en la empresa y, por supuesto, entender lo que estamos haciendo y si está bien hecho. El primero de los que vamos a hablar es el ROS, que es el beneficio neto sobre las ventas. Se calcula de esta forma y lo que nos dice es cuánto de las ventas termina realmente en manos de la empresa, una vez pagados todos los costes asociados al proceso productivo, entre materias primas, impuestos, intereses, etc. El ROS es el beneficio como parte de las ventas y si lo multiplicamos por 100, pues entendemos rápidamente el beneficio como un porcentaje de la venta, es decir, como un porcentaje de nuestra actividad. La siguiente parte de la ecuación es la rotación y hay dos formas principales de entender la rotación. Por un lado, las veces que salen las ventas con respecto a los activos totales o, como a mí me gusta verlo, que creo que también es un poco más sencillo, cuánto activo total necesitamos para hacer de soporte de estas ventas. Porque con este pensamiento de que son conceptualmente distintos, en especial para el sector servicio, me permite pensar automáticamente en la eficiencia, que sería disminuir la cantidad de activo total con respecto a las ventas. Pero quizá esto sea para un vídeo sobre cómo optimizar el balance y reducir riesgos, más que para este vídeo per se. Para este vídeo nos vamos a quedar con que lo importante es que a mayor rotación, más eficiente es la empresa, siempre y cuando tenga el mismo margen, porque dará más beneficio, lógicamente. Por último, el ratio de deuda, que vamos a ver ahora, es el activo total dividido entre el capital. También podemos utilizar otras fórmulas para el apalancamiento, pero el resultado no debe variar. Acordaros del vídeo anterior de ratios de deuda. Lo que esta fórmula, este ratio nos dice es qué parte del activo total es financiado por nosotros como accionistas. Como es lógico, cuanto menos recursos propios tengamos que poner los propios accionistas, pues más rentable será la inversión con el mismo nivel del resto de variables. Una vez vistos los componentes del ROE, vamos a entenderlo y después vamos a ver un pequeño ejemplo y además lo vamos a mezclar con estrategia, porque hay veces que veo un error de libro en la optimización. El ROE o Return on Equity, en español cristiano, rentabilidad para el accionista, es la rentabilidad que ha tenido esta empresa para el accionista. Esta rentabilidad se puede quedar en la empresa para reinvertir, para crecer, se puede repartir como dividendo, se puede utilizar para otros proyectos, etc. Pero es importante decir que aún no está en el bolsillo del accionista. Esto pasará después de que pase por Hacienda cuando se repartan los dividendos. Si nos damos cuenta, todos estos ratios que hemos estado viendo conforman lo que el accionista gana. Margen de beneficio por la cantidad que vendemos y por lo que nosotros hemos aportado a la empresa. Este ratio es muy importante para el accionista porque nos dice si cumple con nuestros requisitos de rentabilidad antes de asumir el riesgo de la compra de la empresa o de la compra de una parte de las acciones. Para terminar, quiero que veamos cómo afecta lo que hoy hemos visto con una estrategia y también decir algunos errores comunes. Vamos a suponer que tenemos dos vendedores de muebles, la empresa 1 y la empresa 2. La empresa 1 es una empresa de rotación,
es decir, vende mucha cantidad a un precio bajo, mientras que la empresa 2 vende mucha menos cantidad, pero a un precio mayor. Esto es una decisión que se toma desde la estrategia que tomó la dirección en algún momento. Vamos a poner que estos son sus números. La empresa A vende 100 millones de euros en mesas y la empresa B 10 millones de euros. Una vez tenemos los datos, podemos calcular el ROS, que en este caso en la empresa A va a ser el beneficio neto dividido entre las ventas, lo que nos da una rentabilidad de 2,5%. Es decir, que por cada 100 euros vendidos nos quedamos con 2,5 en la empresa A. Y en el caso de la empresa B nos quedaremos con 10 euros de cada 100, un 10%. Vemos que el margen de la empresa B es mayor, que tiene sentido porque es una empresa de margen, no de rotación. Si calculamos la rotación en la empresa A, tenemos que vendemos 100 y que nuestros activos son 25. Entonces nuestra rotación será de 4, que tiene lógica. La empresa A vende más cantidad, pero con un margen menor. Y la empresa B que vende menos cantidad, pero con un mayor margen. He puesto los números para que los ratios de apalancamiento sean los mismos. Aquí podemos ver que la rentabilidad para el accionista, el ROE, es el mismo para ambas empresas. Desde la perspectiva del ROE, las dos empresas serían idénticas. Y esto es lo bueno que tiene, que nos permite comparar directamente empresas y sectores. Pero también quiero dar una advertencia, que como empresarios debemos fijarnos y optimizar nuestra ventaja competitiva. Intentar protegernos de los riesgos. Si no, esto nos va a llevar irremediablemente a pervertir nuestra estrategia y eso normalmente pues no suele salir muy bien. Así que cuidado a lo que prestamos atención. Para recapitular, hoy hemos visto el RONA y por qué es importante saber cuál es la rentabilidad de los activos que estamos usando, visto desde el ROS como parte del ROE, y también hemos explicado el ROE y cada una de sus partes. En el siguiente vídeo vamos a ver una de las partes que considero más importantes para entender la operativa y el manejo financiero de la empresa en el corto plazo. Vamos a ver los ratios de días de almacén, de días de pago, de días de cobro, cómo calcularlos y cómo usarlos para financiarnos sin necesidad de tener que pedir dinero ni al banco ni a los accionistas. Suscribiros para no perderos nada sobre esta serie sobre análisis de balances. Un saludo y se despide Munuera.